Así que vamos a reflexionar esta mañana en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo allí en Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer la palabra del Señor allí, un texto en esta mañana para ir entonces y tenerlo como base de la enseñanza, lo que vamos a reflexionar en este día. Dice la palabra del Señor en Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, entonces dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, este texto en Proverbios, porque Proverbios es un libro que de alguna u otra manera hemos leído y es un libro de pronto es sencillo para nosotros poder entenderlo. Y hay algo allí en este libro de Proverbios y este texto que acabamos de leer aquí, Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, es considerado el versículo clave del libro de Proverbios. Este versículo es considerado el versículo clave del libro de Proverbios y es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y vemos entonces que este libro de Proverbios, obviamente, podemos entender y saber que fue escrito por Salomón y fue considerado el hombre más sabio del mundo, el hombre más sabio que como él, pues no existiría ni hubo un hombre tan sabio como él. Fue escrito por el Salomón y la historia de Salomón me llama la atención y quise mirar algo del escritor de este libro de Proverbios, porque realmente Proverbios es un libro muy rico en este tema de la sabiduría. Y usted se pone a leer el libro de Proverbios e encuentra muy repetitivo la palabra sabiduría y se nos hace la invitación a que la busquemos, a que la hallemos, a que la atesoremos, que si la buscamos como a tesoros, que si la anhelamos como anheláramos otras cosas, pues entonces tendríamos mucho beneficio y mucha bendición. Así entonces que este libro de Proverbios que fue escrito por Salomón, encontramos entonces en Primera de Reyes, el capítulo 3, allí está la historia de cómo sucedió todo esto, de cómo este hombre decide pedir algo importante y se le es concedido. Entonces encontramos en el Primera de Reyes, capítulo 3, versículo del 1 al 13, y vamos a estar mirando allí cómo fue y qué fue lo que pasó con esta petición y este deseo de ser este hombre más sabio. Así entonces que vemos en el versículo 5 de Primera de Reyes, el capítulo 3, cómo entonces se le aparece Jehová a Salomón, aquí está, y se le aparece Jehová a Salomón en Gabá en una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y si nosotros pensamos en esta pregunta, pide lo que quieras que yo te dé. Si nosotros en esta mañana, hoy, nos hicieran esa pregunta, bueno, y esa pregunta, si alguien más la hace, pues uno dice, ¿qué pide? ¿Qué pido? Si la persona que me lo pida puede ser limitado para poder responder a ese anhelo y ese deseo que yo tengo de pedir algo. Pero aquí esta pregunta la está haciendo Jehová mismo a Salomón y le está preguntando, pide lo que quieras que yo te dé. Si hoy Dios nos preguntara a nosotros, ¿qué quiere que Él nos dé nosotros? ¿Qué responderíamos? Y yo cuando me veía frente a esta pregunta, entonces uno dice, ¿uno qué pediría en ese momento? Y cuando estaba leyendo yo todo esto y meditando en esto, bueno, estaba en mi situación de salud, en mi situación de salud, estaba allí esperando un diagnóstico, bueno, que muchos saben, estuvieron orando. Y bueno, hoy también quiero contar y aprovechar la oportunidad, bueno, que el Señor me da aquí en esta mañana. Y yo sé que muchos estuvieron orando por mí y estuvieron allí pendientes como del proceso. Y bueno, hoy puedo decir para la gloria y honra del Señor Jesús que, bueno, recibimos resultados de esta biopsia, de esto que andábamos esperando. Y bueno, hoy puedo decir
Gracias a Dios, pues todo salió bien y no hay riesgo ni hay peligro de algunas cosas que se estaban de pronto pronosticando y esperando, pero gracias a Dios hoy puedo decir que todo está bien con la ayuda del Señor Jesús y con la alegría y la satisfacción de que pudimos esperar, confiar en Él y estar allí esperando su voluntad y su propósito. Así que en ese momento yo pensaba y decía, si Dios me pregunta a mí yo qué quiero, pues cada uno responde eh, eh, pensando en la situación que esté viviendo y yo hubiera podido decir en ese momento, Señor, yo te pido la salud, te pido la sanidad total del problema que estoy viviendo y que estoy teniendo, ¿cierto? Y dependiendo de las circunstancias, alguien respondería y pediría a esta pregunta y entonces diría, no, yo quiero la salud, Señor, y la petición para mí sería que yo nunca me enfermara, que nada, ninguna dolencia viniera a mi cuerpo ni nada en mi cuerpo se deteriorara, sino que alguien pudiera decirme y pedirle eso a Dios como respuesta a esa petición. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Alguien que está de pronto privado de la libertad, pues su petición más grande sería, pues quiero la libertad. Quiero salir de aquí, quiero tener la libertad, porque alguien que está privado de esa libertad, pues lo que anhela y el deseo más grande es poder estar libre, ¿cierto? Alguien en algún momento pudiera pensar, si Dios nos dijera, pídeme lo que quieras que yo te dé ya, alguien dijera, no, yo quiero riqueza, y quiero tener dinero, y quiero tenerlo todo, y quiero tener casas, y quiero tener tantas cosas. Alguien pudiera pensar en algún momento así. ¿Cierto? Alguien pudiera que está en una situación difícil en el matrimonio y el hogar, pues decir, no, yo quiero felicidad en mi matrimonio, quiero tranquilidad en mi matrimonio, quiero vivir en plenitud en mi matrimonio y alguien pudiera pedirlo, alguien pudiera decir, no, yo dame, Señor, la eterna juventud. Es un deseo y es un anhelo de muchos y se alimentan de una manera y van allí, hacen allá y se aplican aquí, toman aquí, dejan de comer acá, porque esperan verse más joven y anhelan que los años, los días pasen y el cuerpo no refleje lo que obviamente el tiempo y los años obviamente van a traer como consecuencia del deterioro de nuestro cuerpo. Así que alguien pudiera decir, Señor, no dame la eterna juventud, ¿cierto? Alguien pudiera decir viajar, tener tantas cosas, bueno, tantas cosas que usted y yo pudiéramos pedir si tuviéramos de parte de Dios esta pregunta. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y qué bueno poder reflexionar en esta mañana de verdad. Y bueno, si yo tuviera que pedir algo y se me fuera a conceder, inmediatamente yo qué respondería. Pero Salomón responde, y aquí es lo interesante y de pronto lo que se resalta de Salomón, y que se dice de Salomón. Y el versículo 7 entonces dice de este mismo capítulo, versículo 7, y entonces Salomón responde, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Sabe que Salomón entonces ahora está liderando, está gobernando un pueblo y entonces él dice, soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Me han puesto en medio de un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Sigue diciendo el versículo 8, ni me han puesto en medio de un pueblo grande que no se puede contar ni numerar. Y el versículo 9 sigue diciendo, da pues a tu siervo, aquí viene la petición, da pues a tu siervo, corazón entendido. Mire lo que él pide, da pues a tu siervo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Mire qué bonita respuesta o qué bonita petición hace Salomón. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Es la petición que hace Salomón. Y a mí me parece que lo que Salomón está pidiendo aquí es algo admirable y considerando y pensando la edad que posiblemente podría tener Salomón en ese momento, que Salomón en ese momento era un muchacho, era joven. Y él lo dice ahí, soy joven
y no sé cómo entrar ni salir, me ha puesto en un pueblo grande que no se puede ni numerar, y dice, das pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Así entonces que considerando la edad que Salomón tenía en ese momento y a todo lo que se le estaba dando y todo lo que iba a enfrentar y toda la posibilidad que tenía de esas decisiones que tenía que tomar, ahora era el rey, iba a gobernar y él está pidiendo en este momento que se le dé corazón entendido para juzgar al pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Así que mire lo que pidió Salomón, pidió esa sabiduría, pidió ese entendimiento. Si nosotros nos preguntaran qué pudiéramos pedir, no sé si alguno pudiéramos decir eso. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que de verdad realmente sería muy interesante poderlo tener y adquirir en nuestra vida a diario para poder enfrentar todo lo que vivimos en diferentes circunstancias en nuestra vida. Así entonces que él pide, y me parece que es admirable lo que él pide, porque en este momento él es un joven, y si a un joven de entre unos 18, unos 20 años se le pregunta algo así, seguramente no respondería algo así, sino que alguien de esa edad pudiera pedir, no dame la belleza, que sea yo el chico más bello que pasa por ahí, que sea el muchacho que más jovencitas tiene, que tenga riquezas, que tenga carro, que tenga, bueno, tantas cosas, si pudiéramos pensarlo así, pero este joven en ese momento pide sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder juzgar al pueblo, para poder gobernar ese pueblo tan grande. Y sigue el versículo 10, que entonces es la respuesta que da Jehová a Salomón, y mire lo que dice aquí: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y qué bueno poder pensar en esto. Y agradó delante del Señor que Salomón pudiera pedir esto. Y yo, en esos momentos en que leía todo esto, yo decía, ¿se ha agradado Dios de lo que yo le pido? ¿Se ha agradado Dios en un momento de lo que yo le pido a Él? En esta mañana exponemos peticiones, exponemos necesidades, exponemos tantas cosas a nuestro Dios. Y me pregunto a veces, ¿se agrada a Dios de lo que nosotros le pedimos? ¿Se agrada a Dios de lo que nosotros muchas veces en las circunstancias, en el desespero, en lo que vivimos, le pedimos a Él? ¿Se agradará Dios de eso? Cuando en la palabra del Señor encontramos siempre las recomendaciones de cómo debemos pedir, no sea que pidamos mal y no recibamos lo que pedimos porque no sabemos cómo hacerlo. Y se nos manda a pedir, se nos manda a llamar, se nos manda a buscar. Pero ¿qué buscamos? ¿Qué llamamos? ¿Qué es lo que estamos cada día buscando de parte de nuestro Dios? Así entonces que, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, agradó a Dios esa petición que Salomón le estaba haciendo. Y en el versículo 11 vemos entonces la respuesta, porque la palabra del Señor, como siempre, es como tan clara, como tan sencilla, y nos va mostrando lo que va pasando. Y entonces mire lo que dice aquí: le dijo Dios, porque has demandado esto, escuche esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Sigue diciendo el versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Mire lo que dice aquí: tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así que a esta petición que hace Salomón, que se agrada el Señor por esa petición, y entonces le da conforme al deseo de su corazón, y dice: te doy corazón sabio y entendido, y hace una aclaración, y si en la palabra lo encontramos, y si viene directamente de las palabras del Señor, entonces sabemos que es así, y dice:
y no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Alguien como qué, alguien tan sabio, tan entendido, tan inteligente para poder juzgar, para poder decidir, para poder ahora liderar ese pueblo. Y dice el versículo, sigue diciendo entonces la palabra del Señor, versículo 13, dice, y aún, mire lo bonito de aquí, del Señor, que es donde entonces nosotros llevamos a entender que cuando nosotros buscamos primeramente como eso que viene especial de Dios, dice buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente lo que viene de lo demás será añadidura. Y mire que aquí viene una añadidura que se le da a Salomón, que él no pidió en ese momento, que él no pidió y entonces se le añade algo especial. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mire, y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así que se agradó tanto el Señor de esta petición, de lo que Él hizo, de su corazón, de anhelar esa sabiduría, esa inteligencia, que no solamente le dio la sabiduría que Él pidió, el corazón entendido para juzgar a su pueblo, sino que también ahora Él le añade lo que Él no pidió, y le añade entonces riquezas y gloria, y le añade tantas cosas, y usted puede entender que en el reinado de Salomón muchísimas cosas, fue un personaje que fue riquísimo, que tuvo gloria, que fue reconocido, porque Dios, el Señor le da esta recompensa por haber pedido lo que pidió. Añadió recompensa el Señor por haber pedido esa petición. Así que entonces estamos hablando de la sabiduría, y que fue lo que pidió Salomón, y esa sabiduría de ese hombre tan sabio es el que escribe ese libro de Proverbios. Así que este personaje tan sabio escribió el libro de Proverbios, y quise llevar esto primero, entender quién fue el que escribió este libro, porque realmente el libro de Proverbios, que es un libro que le invito a que usted lea, que yo sé que leemos la palabra del Señor y leemos muchas cosas, pero qué bonito leer el libro de Proverbios, y usted se da cuenta, y bueno, la oportunidad y la posibilidad que tenga de estar aquí, poder hablar y entender todo lo que dice allí, porque me llama la atención el libro de Proverbios, que todo el tiempo Salomón, él está invitando a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, les invita a que pidan, a que busquen, a que hallen la sabiduría, que la atesoremos, que la tengamos en nuestro corazón. Entonces, este personaje tan sabio escribe el libro de Proverbios, y en el libro de Proverbios entonces lo vemos allí en los primeros capítulos que leíamos, que la razón y el objeto del libro de Proverbios cuando él lo escribe es enseñar a la gente sabiduría, razones prudentes, justicia, juicio y equidad, y eso se encuentra allí en Proverbios capítulo 1, versículos 1 y 2 y 3. Cuando usted empieza a leer el libro de Proverbios, se encuentra cuál es la razón del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios entonces dice que es enseñar a la gente sabiduría, escuche esto, razones prudentes, justicia, juicio, sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes. Y tan importante es poder traer a nosotros todo esto. En resumen, aplicar la sabiduría a nuestra vida diaria. Eso es lo que pretende el libro de Proverbios, o sea, enseñarnos a adquirir esa sabiduría para poderla traer a nuestra vida. Así que usted, si se pone a leer el libro de los Proverbios, se encuentra que en el libro de los Proverbios la palabra sabiduría es usada más de 54 veces. Todo el tiempo usted está encontrando la invitación a que adquiramos la sabiduría. Dice Salomón busca, y es repetitivo en esto, y se dice entonces que la busquemos, que la atesoremos, que la anhelemos, que la escuchemos, y en otros textos se encuentra que dice que la sabiduría clama en las calles, que se le busque, que se le escuche, que se le tenga en cuenta, porque qué importante es poder tener esa sabiduría, poder nosotros adquirir esa sabiduría. Y para un año que se empieza,
con tantas cosas que vienen que uno no sabe a qué se puede enfrentar y a tantas cosas que uno se enfrenta en la vida con otras personas, en la familia, en el hogar, con los hijos, con el esposo, en el trabajo, con el jefe, cuando vas al trabajo, cuando vienes. Y yo pensaba y decía, qué importante es tener nosotros sabiduría en nuestra vida y qué importante pedirle a Dios esa sabiduría para saber cómo lidiar, cómo entender, cómo hacer, cómo actuar, cómo hablar, qué decir, qué callar. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y entonces encontramos que qué importante es tener y adquirir esa sabiduría en nuestra vida y qué bueno que usted en este año 2026 se preocupara por adquirir esa sabiduría. Y ahora tenemos que entender es de esa sabiduría de dónde viene y cuál es el principio y cuál es la base de esa sabiduría. Y hay entonces definitivamente una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Entonces uno a personas que saben muchísimos, de pronto muchísimos temas, hay personas con las que usted habla de muchísimos temas y usted dice, uy, qué persona tan sabia. Pero tenemos que tener cuidado en entender el concepto de la palabra sabiduría, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Y cuando pensamos en esas personas que saben de muchos temas, que acumulan conocimiento de muchos temas que usted les habla de una cosa, ay, yo leí esto, ay, yo sé esto, ay, yo entiendo esto, yo vi esto. Esas son esas personas que tienen mucho conocimiento de muchas cosas, unas personas que leen bastante, que han estudiado muchas cosas y tienen conocimiento, tienen la cátedra, tienen la enseñanza, tienen los hechos. Y es muy importante tener conocimiento. Nosotros conocemos, usted conoce de muchas cosas, yo conozco de muchas cosas, pero la sabiduría es aplicar esos hechos, esa enseñanza, ese conocimiento a la vida. Entonces debemos aprender a vivir lo que sabemos. Debemos aprender a vivir lo que sabemos. Y es indiscutible que conocemos gente que sabe muchas cosas, que conoce muchas cosas. Hay doctores, hay letrados, inteligentes que conocen y saben lo que dice la Biblia. Usted habla con las personas del plan de salvación y habla de las personas de tantas cosas y hay gente, no es que yo conozco, la Biblia dice esto. Eso lo encontramos en la Biblia en tal parte, eso lo escribió tal persona. Ese conocimiento yo lo tengo, sí, ese conocimiento lo tienen muchas personas, pero no tienen la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento a la vida diaria, a su misma vida. Entonces, debemos aprender, miren lo importante, debemos aprender a vivir lo que sabemos. Debemos aprender a vivir lo que sabemos, lo que nos han enseñado. Es increíble que muchos saben de la palabra del Señor y el texto de la palabra del Señor y el versículo que dice allí en la palabra del Señor. Y esa palabra es muy linda y ese versículo es muy lindo, pero nunca eso que se lee allí lo traen a aplicarlo y a vivirlo en su vida, en su vida. Así que sin sabiduría es inútil nuestro conocimiento. Sin sabiduría es inútil nuestro conocimiento. Es inútil saber de tantas cosas si no lo vamos a aplicar a nuestra vida. Si no lo aplicamos, si no lo vivimos. Así entonces que dice Salomón en el versículo que leímos, todo esto para llegar allí. Dice Salomón entonces en Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, la palabra del Señor misma nos es clara. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el principio de la sabiduría no es toda la cátedra y todo el conocimiento que se puede tener, que es importante tenerlo en nuestra vida y conocerlo. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquellos que conocemos de la palabra del Señor, aquellos que conocemos de los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida, entonces esas personas somos los que somos sabias y podemos tener esa base para vivir y para aprender a vivir eso que sabemos. Así entonces que la base de la sabiduría
el origen de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y qué bueno que usted, que está allí en el devocional hoy, que siempre está presente, se interese por conocer cada día de esta palabra preciosa y se interese por conocer y escudriñar cada día las escrituras. Y el devocional de Gloria en Gloria nos ayuda para eso, porque todos los días hay palabra de Dios y hay sabiduría de Dios. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana hay palabra del Señor. Se saluda con una oración, se saluda, durante el tiempo se está leyendo la escritura, se está explicando, luego se viene la enseñanza de la palabra, luego se termina aún con el texto del día y esos textos nos traen vida a nuestra vida, porque esa es la diferencia que tiene la palabra del Señor. Y por eso la invitación es para que usted ame esa palabra y ame escudriñarla, ame conocerla, ame entenderla, porque esa sabiduría la encontramos allí, cuando tememos y sabemos y entendemos el plan de Dios en nuestra vida. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo no sé si usted alguna vez ha anhelado y ha dicho, yo definitivamente, y ha reflexionado y ha dicho, me he enfrentado a situaciones por mi falta de sabiduría. O de repente usted tiene y dice, no debía haber dicho esto, no debía haber expresado mi sentimiento de esa manera, no debía haberme comportado así, no debía haber entendido las cosas así. Y actuamos de muchas maneras y nos hemos visto envueltos en circunstancias porque no sabemos cómo actuar, pero la palabra del Señor nos está dando esa base, ese origen y ese principio, y es de tener la sabiduría para enfrentar todo lo que viene. Así que es el temor a Jehová. Y entonces si nosotros pensamos en ese temor, el temor a Jehová, entonces si vemos la palabra temor, entonces temor decimos, bueno, y temor entonces que yo le tenga miedo a Dios, como si fuera algo malo, como si Él fuera egoísta, como si fuera algo duro, como si fuera algo cruel. No, no es ese tipo de temor que le tengamos a Dios y a su palabra, porque algunos han manifestado, bueno, es que a mí me da miedo enfrentarme a leer la palabra porque es que yo no entiendo lo que dice allí y lo que dice allí a veces me asusta. Y no es ese tipo de miedos ni es ese tipo de temor, sino el temor al Señor es saber que Él es recto, que Él aborrece la maldad, que Dios es santo, y entonces ese temor, ese tener temor correcto a Dios es tener una profunda reverencia por Él. Ese temor no es tenerle miedo a su palabra, no es tenerle miedo a lo que viene de pronto por ser, por darle la espalda a esta sabiduría, no es tenerle miedo a todo eso que yo leo ahí que yo a veces no entiendo, no es pensar en que Dios es un Dios que juzga, que te señala, que te portaste mal, entonces Él actúa en su justicia, en su bien, entonces el castigo de Dios y la reprensión. No, porque Él es gracia, Él es amor, Él es bondad para nosotros. Y hay veces medimos a Dios como midiéramos los humanos. Si te portas bien, nosotros como humanos, pues en recompensa nos portamos bien. Si tu hijo se portó bien, pues tú lo tratas bien. Y si se portó mal, pues viene el castigo. Pero Dios no es así. Él es gracia, Él es amor, Él es bondad. Y nos da la posibilidad y nos da la oportunidad y nos perdona para seguir adelante. Gloria a Dios por ese Dios eterno que tenemos y esa gracia que ahora se extiende para nosotros. Entonces el temor al Señor, el temor a Dios es tener esa profunda reverencia por Él. Es tener esa profunda reverencia por Él. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú y yo tenemos esa profunda reverencia por Dios y nos cuidamos y nos percatamos de que lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo hablo, de lo que yo razono, de lo que yo pienso, de cómo yo actúo, está en concordancia con esa reverencia que yo tengo por ese Dios que me ama, que me ha perdonado, que es mi creador, que está conmigo. Entonces, mis actos
serán sabios, mis respuestas serán sabios, todo lo que yo haga será regido por la palabra del Señor. Ese temor a Jehová es sentir asombro de Él, es sentir asombro de lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Nosotros damos por hecho a veces las cosas. El hecho de que tú te levantes hoy, que estés respirando y que estés yendo a tu trabajo, que estés haciendo con tus manos, que te estés ocupando de algo en esta mañana, hermano, eso no es porque sí, porque te levantaste y porque todos los días pasa eso, sino es porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque Dios es asombroso. Y cada día debemos entender y sentir ese asombro de Él, de lo que Él hace en las pequeñas cosas, en las grandes cosas. Vemos la mano poderosa de Dios y eso definitivamente tenemos que entenderlo cada día. Así que el principio de la sabiduría es ese temor a Jehová, porque nuestro Dios es asombroso. Él es asombroso, Él es bueno, Él es poderoso, Él es el que nos trae ese gozo, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad. Así que si en esta mañana alguien de pronto angustiado, alguien desesperado, alguien viviendo circunstancias duras, teniendo pensamientos que no agradan a Dios, que te afectan a ti, que afectan a los tuyos, que ofendes a Dios con lo que piensas, bueno, piensa en lo asombroso que es Dios, en lo bueno que es Él, aún en la circunstancia más difícil y más dura, hermano, uno sabe que Dios está con uno. Allí en el momento difícil, en el momento en que estás de pronto allí en la clínica, en algo, en un proceso, en esta mañana puedes estar allí privado de la libertad, allí viviendo tantas circunstancias, tienes que saber y ser consciente y asombrarte de que Dios está contigo y que Dios está conmigo. Así que este principio es entender que Él es Dios, ese temor es entender que Él es Dios, que Él es el Dios del universo, que nada se sale de su control, que nada se sale de su mano. Todas las circunstancias, todos los cambios que vienen este año para nuestra vida nos aterran, nos asustan de pronto, pero tenemos que entender y saber que nada se sale del control de Dios porque Él es el Dios del universo. Y nosotros entonces somos esas personas que debemos reconocer. Y hay un Salmo 100, versículo 3, que lo conocemos, lo leemos, y entonces es reconocer que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es lo que tenemos que reconocer. Ese es el principio de esa sabiduría, reconocer que Dios, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y algo muy lindo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos su pueblo. Somos las ovejas de su prado, las que Él pastorea, las que Él cuida, las que Él nos lleva a buenos pastos, las que Él nos permite ese descanso. Bueno, qué lindo es entender, si nosotros entendemos que somos sus ovejas de su prado y entender la labor que hace un pastor con su oveja, entonces Él la cuida, Él la lleva, Él la pastorea, Él le da, Él la lleva a esos buenos pastos, la lleva donde encuentre esa buena agua, la lleva allí y está ahí al cuidado de ella pendiente. Eso es nuestro Dios con nosotros. Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas y estamos a su cuidado. Así entonces que ese temor a Jehová, el que estábamos leyendo, ese temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría, es entender que Él es el creador, que es el Rey eterno, que es el único Dios eterno y sabio. Y ese principio entonces de la sabiduría es ese temor a Jehová. Cuando lo respetamos por quien es y vivimos bajo su autoridad. Cuando respetamos, cuando honramos a Dios por lo que Él es, el creador, el eterno, el único Dios, el sabio Dios. Y nosotros hay veces osamos en cuestionar lo que nos pasa, en cuestionar lo que vivimos, en cuestionar las cosas que vienen a nuestra vida cuando sabemos que estamos en sus manos, cuando reconocemos que Él es el que tiene el control de nosotros.
entonces pensamos y decimos estamos bajo el cuidado de Dios. Por eso el principio de esa sabiduría es el temor a Jehová. Vivimos bajo su amor, vivimos bajo su cuidado, vivimos bajo su autoridad. Así que no hay una forma más dulce y más segura, escuche esto, y más pacífica de vivir. Esto realmente es sabiduría, es ser sabios. Cuando usted todo lo que hace lo remite a ese Dios, a eso que Él nos ha dado. Usted lo remite a ese consejo que Él nos da en su palabra. Él allí en la palabra encontramos cómo es que debemos comportarnos, cómo es que debemos hablar, cómo es que debemos actuar. Cuando nos ofenden, ¿cómo actuaría Él? ¿Cómo nos ha llevado a poder actuar, a poder hablar, a poder llevar la vida, de poder juzgar las personas, de poder entender las circunstancias? Así que qué bueno poder adquirir esa sabiduría en nuestra vida. Así que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así que qué lindo poder saber cómo actuar en todas las circunstancias. Si nosotros supiéramos actuar, saber cómo actuar en todas las circunstancias, seguramente nos evitaríamos una cantidad de problemas, porque esa es la sabiduría. Recuerde que la sabiduría es saber vivir lo que sabemos. Personas que saben muchísimas cosas y tienen mucho conocimiento, que son súper educados, que saben cómo es la forma en despedirse, en cuando llega, cómo es el protocolo para ciertas cosas. Lo saben, pero no lo viven, no lo llevan a la práctica. Entonces, esa sabiduría es realmente la que nos hace saber cómo actuar en todas las circunstancias, cómo enfrentar el diario vivir. Esa sabiduría, sabiendo que el principio es el temor a Jehová, entonces allí encontramos ese principio, esa base, sabemos cómo enfrentar el diario vivir. Sabemos cómo actuar frente a la situación con el esposo, con la esposa, sabemos cómo actuar. Sabemos cómo poder expresar esa palabra de manera sabia, y por eso encontramos en la palabra que dice la mujer sabia. Edifica su casa, y por eso entonces, si quiero ser esa mujer sabia, pues busco la sabiduría en la fuente y en el principio, que es en el temor a Jehová. ¿Cómo actuar como madre? Hermano, hermana que está allí, amiga. Qué bueno entender cómo actuar como madre, como padre. Tenemos una responsabilidad muy grande al tener unos hijos que les estamos enseñando, unos hijos que están viendo tu actuar, mi actuar, tu comportamiento, cómo reaccionas. Hay veces a tus hijos tú no les ni siquiera tienes que decirle algo así, vívelo así, no, ellos te miran, ellos te están mirando y lo están aprendiendo simplemente porque tú transmites esas formas de vivir a ellos de la manera en que te comportas. Qué bueno tener esa sabiduría como madre, cómo actuar como madre, cómo dar ese consejo, cómo dar esa palabra, cómo lograr evitar todo eso que queremos evitarle a nuestros hijos, pero cómo lo hacemos, cuál es la palabra, cuál es el acto, cuál es el comportamiento para que ellos lo puedan vivir así. ¿Y dónde encontramos esa sabiduría? En el principio, en Jehová, en su palabra. ¿Cómo actuar como hijos? Muchos jovencitos escuchan este programa y todos somos hijos, los que estamos aquí somos hijos, aunque tenemos nuestros hijos. Somos hijos, pero ¿cómo actuar como hijos? Esa sabiduría para poder actuar y hacer esa buena labor como hijos. ¿Cómo actuar en el trabajo? En las circunstancias que se presentan, con tu jefe, con tus compañeros. Ahora, si eres jefe, ¿cómo tratar a los que están a tu cuidado? ¿Cómo servir? En la iglesia es un campo en que nos movemos, tratamos con gente de diferentes formas, de diferentes maneras de vivir, y debemos aprender a tener esa sabiduría para tolerar los temas de los otros, las formas de los otros, pero aún así vivir en comunión, servir al Señor e inspirar a otros a que amen y sirvan a Dios también. Es que cuánto necesitamos esa sabiduría. ¿Cuánto necesitamos esa sabiduría?
para vivir y para enfrentar la vida. Nos evitaríamos tantas cosas, tantos problemas, tantos malos entendidos. Hay veces nos vemos enfrentados a tantas cosas por una mala palabra, por un mal acto, por una mala mirada, por un mal gesto, ¿cierto? Pero qué bueno como Salomón pedir, Señor, no estamos juzgando un pueblo grande, ni estamos liderando, ni somos rey de un pueblo, pero manejamos tantas cosas y decir, Señor, ¿cómo podremos actuar y juzgar y hacer las cosas bien y pedir esa sabiduría de Dios para poderlo hacer? Tantos problemas, tantos malos entendidos nos evitaríamos, tantas decepciones. Porque como actuaste, como hice, actué a la ligera, hice el negocio a la ligera, tomé esta decisión a la ligera, sin considerar la sabiduría que viene de parte de Dios y lo que Él quiere darnos a nosotros. Tantas cosas nos evitaríamos si pidiéramos esa sabiduría. Y sabe que hay algo muy lindo de parte del Señor y que solamente no se quedó allí para Salomón, que pidió y que le dijo, pídeme. Pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? Que te dé, y él en respuesta pide esa sabiduría. Y para nosotros aún todavía hoy hay esa esperanza y esa facilidad de hacerlo. Y en Santiago, el capítulo 1, versículo del 5 al 6, entonces encontramos para nosotros esa posibilidad. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Y si alguno de vosotros, los que estamos aquí en esta mañana conectados en el devocional de Gloria en Gloria, el que más tarde lo va a ver, el que en otro momento se va a enfrentar a esta mañana, a lo que se enseñó, a lo que se dijo, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿Qué has pedido en este año, para este inicio de año 2026? Bueno, hemos pedido de pronto muchas cosas. Señor, el trabajo, Señor, el salario, Señor, este año sí me caso, Señor, la carrera, Señor, el trabajo, Señor, la deuda, Señor, tantas cosas que hubiéramos pedido al Señor. Pero qué bueno poder pedir esa sabiduría que tanto necesitamos de parte del Señor. Y sigue diciendo el versículo 6 del capítulo 1 de Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte para otra. Pero pida con fe. Necesitamos la sabiduría para conducirnos en esta vida y necesitamos pedirla a Dios. Se nos da la posibilidad. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pidámosla con fe, porque hay veces pedimos con fe el milagro, pedimos con fe la respuesta, pedimos con fe el trabajo, pedimos con fe tantas cosas, pero no sé si te has ocupado de pedir sabiduría. Sabiduría, qué bueno. Yo sí le digo al Señor, yo quiero ser una mujer sabia, una mujer que actúe conforme a lo que tú quieres que yo actúe, una mujer que viva como es tu propósito que yo viva, una mujer que hable lo que debe de hablar, que calle lo que debe callar, que actúe, que haga lo que debe de hacer, dirigido por esa sabiduría y ese temor y ese principio que es temer a Dios, honrarle a Él, conocerle a Él, es ese principio. Así entonces que necesitamos la sabiduría para conducirnos en esta vida, que por sí no es fácil, la vida misma, la vida sola, pero lo que trae todavía es más difícil. Pero si somos sabios, entendidos, para actuar, para juzgar, para asimilar, para comportarnos, para entender al otro, de verdad que nuestra vida sería más fácil. Y si no la tenemos, pues pidámosla a Dios, el origen y principio de toda sabiduría. Así que qué bonito en esta mañana empezar el día, empezar el año, lo que nos resta, el mes, algunos se enfrentan ya a empezar el trabajo, a empezar la universidad, a empezar el estudio y tantas cosas. Necesitamos la sabiduría para actuar, para vivir mejor. Así que
tenga usted en cuenta y llévelo a su corazón y a su vida hoy. Sabiduría es saber vivir. Lo que sé, llevarlo a la vida. Ese conocimiento que tienes, esa cátedra que tienes, esa enseñanza que tienes, llévalo a los actos, llévalo a vivir, esa palabra, todos esos textos, esos versículos que te sabes, porque sabes bastante de palabra de Dios, claro, lo sabes, pero ahora vívelo, llévalo al actuar en tu relación, en tu matrimonio, con tus hijos, con los que te rodean, con todo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y esa es la que vamos a anhelar y vamos a buscar. Oremos en esta mañana y digámosle a Dios cómo se nos autoriza en la palabra del Señor. Pidamos esa sabiduría. Yo creo que alguien no pudiera decir en esta mañana, yo ya tengo toda la sabiduría, no necesito más. Necesitamos sabiduría día a día, momento a momento, circunstancia a circunstancia, la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios. Oremos y que el Señor nos haga hombres y mujeres más sabios cada día, para la gloria y honra de su nombre. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos regalas en esta mañana, como siempre, de colocarnos frente a tu palabra, de escudriñarla, de entenderla, de poder saber, Señor, que lo que encontramos allí es para nosotros. En esta mañana, Señor, yo te pido que me des de esa sabiduría, me hagas una mujer más sabia, Señor, entendida, y saber que esa sabiduría la encuentro en tu palabra, que el principio de la sabiduría es ese temor a ti, esa reverencia, es ese conocimiento, es esa exaltación a ti, es entender que tú eres el único Dios y que mi vida es para ti, Señor. Todos los que estamos aquí, todos los que hoy están de gloria en gloria, Señor, alguien que necesite, Señor, esa sabiduría en una decisión que deba tomar el día de hoy, en una actuación, en poder entender el propósito de su vida, lo que está viviendo, entender, Señor, el propósito más grande que tú tienes con nosotros, que es darnos salvación, que es darnos vida eterna, que es cambiar nuestra vida, aún ese conocimiento que muchos tienen, que puedan tener la sabiduría y aceptarte a ti hoy, Señor, es nuestra petición. Gracias por tu palabra. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos.